En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, jueves 20 de abril de 2023, contemplamos el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo del 31 al 36, donde nos dice que el que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdurará contra él. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, qué diferente es pensar o ponernos a pensar de aquellos primeros seguidores de Jesús y de muchos de los que hoy también decimos ser discípulos de aquel que ha resucitado, de aquel que está vivo, de aquel que venció a la muerte y al pecado. Y nos podemos dar cuenta en la primera lectura de los Hechos cómo es que Pedro y todos los apóstoles, pues valientes, salen a defender el amor verdadero o lo que Jesús vino a decir. Para ellos, hermanos, la palabra de Jesús era verdaderamente la palabra de Dios, por lo que no se ponía ni en duda ni en discusión, bajo ningún contexto. Y cuando llegaba el momento en que se tenía que decidir y tomar partido sobre estos puntos, o cuando tenían que decir y hacer, pues eran claros. Y por eso es que salieron de frente de aquellos maestros de la ley, de aquellos que habían condenado y matado a Jesús, pues salieron y decir primero debemos de obedecer a Dios y luego a los hombres. Y quizás lo dijeron, hermanos, envalentonados, corajudos y valientes, con la fuerza del Espíritu Santo, aunque esto les pudiera costar la vida. Sí, hermanos. Y hoy, actualmente, no solo se discute si es o no posible vivir los mandamientos, o algunos de esos mandamientos, sino que por la manera de actuar para muchos, el Evangelio no pasa de ser simplemente como una opinión u otro concepto u otra definición. Esto lógicamente hace que cuando se tiene que tomar una decisión entre los valores del Evangelio y los del mundo, la balanza se incline muchas veces, hermanos, lamentablemente, hacia el mundo. ¿Cuál es este producto? Pues obviamente esto nace porque es un producto de toda la injusticia que vivimos en nuestra sociedad, en nuestra actualidad, la falta de compromiso social y la frialdad en muchos cristianos. Hermanos, es necesario por eso pedirle al Espíritu Santo que vitalice en nosotros ese celo por Jesús, ese celo por el Evangelio y que fortalezca nuestra voluntad para que como apóstoles, como seguidores, como siervos, podamos hacer siempre la voluntad de Dios. Aunque esta no agrade, hermanos, aunque esta no agrade a muchos, a aquellos inclusivamente con los que convivimos en el día a día, en el trabajo, en la casa, con la familia, con los vecinos y demás. Aunque eso nos cueste, hermanos, aunque eso no les agrade, nosotros debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos dé fuerza y para tener ese celo infinito de nuestro Señor y del Evangelio. Amén. Esta palabra que dice hay que obedecer a Dios antes que los hombres, pues no se trata simplemente de doblegarnos ante la autoridad humana, no, hermanos, sino que se trata de obedecer a Dios, porque Él nos pedirá cuentas a cada uno, a ti y a mí, de las obras que nosotros realicemos en el día a día, con los semejantes, con el prójimo. Pues esta afirmación profundamente valiente nos tiene que enseñar a ti y a mí y al mundo, a nuestro mundo, donde las leyes quizás son muchas veces opresoras, donde las leyes sociales muchas veces son deshumanizadas,
hacia el ser humano, donde las leyes culturales se han desvirtuado completamente del sentido, de ese verdadero sentido del amor, de ese verdadero sentido de la familia, del matrimonio, que nos muestra primero que hay que leer y obedecer, hermanos, a esas leyes, a la ley de Dios, a la ley del Evangelio. Entonces hay que entender que por encima de las leyes humanas está la ley de Dios, sus principios, sus mandamientos, sus bienaventuranzas que están escritas en el Evangelio. Amén. Muchas veces a través de las leyes decidimos qué es bueno, qué es malo, qué conviene o qué no conviene, qué es sabio, qué es necedad. Pues miramos solamente algunos programas de televisión y encontramos cómo hay ese menosprecio, hermanos, ese desconocimiento, ese silenciamiento frente a la ley de Dios. No habla ningún programa en su mayoría. Y cómo las leyes culturales y muchas veces dichos o comunicados por estos líderes políticos, por estos artistas, por estos cantantes famosos, los volvemos frases. Eso sí, los volvemos como un cliché, lo volvemos en nuestra vida diaria. Queremos ser como aquellas personas, hermanos, y ponemos casi normas de vida y de comportamiento para todos los seres humanos en mérito a ellos. Pero de todo esto no debemos de olvidar que lo más importante, hermano, sobre todo esas leyes, sobre todo esos artistas, sobre todo esos cantantes, sobre todo este mundo que nos impone su filosofía, lo más importante, no te olvides, es obedecer a Dios antes que al hombre. Amén. Hoy no nos podemos avergonzar. No nos podemos avergonzar en decir, creo en Dios, creo en la moral, creo en el comportamiento que Jesús me invita a tener. Si antes pequé, si antes andaba por el mundo, pues hoy digo que no, porque Jesús me cambia la vida. Me cambia la vida en el amor, en la fidelidad, en el respeto por mi cuerpo, en el respeto por la vida humana del naciente, por la vida humana que también termina. Amén. Y siempre cuando hablamos por la vida humana es no estar de acuerdo con el aborto, con la eutanasia, no practicarlos, creer en las relaciones justas, creer en la honestidad como principio orientador de vida. Si somos trabajadores o servidores públicos, pues practiquemos siempre la honestidad, cueste lo que cueste. Ya no mires tu pasado, mira tu presente en adelante, porque Dios quiere eso, que cumplamos y obedezcamos sus principios, sus valores. Amén. Muchas veces, hermanos, muchas veces en esas leyes humanas donde el ser tramposo, tomar atajos, el tomar desviaciones, es el vivo que vive el adulterio, de alguna manera ese el que roba impuestos, el que omite impuestos, el vivir a espaldas de las leyes de Dios, nos parece de lo más natural. Sí, nos parece de lo más natural. Es el vivo, el criollo, el astuto. Pero hoy Pedro nos recuerda que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, seamos valientes, hablemos apoyados en la verdad de Dios, venzamos falsos respetos humanos. Allí precisamente donde nosotros doblegamos ante un hombre, probablemente desagradamos a Dios. Amén. Pues para vencer el temor de los hombres hay que tener un santo temor de Dios. No te olvides, hay que tener un santo temor de Dios. Amén. Y hoy día nos podemos preguntar, ¿dónde está el límite entre ser fiel a Dios y desobediente a las autoridades o la traición o lo que socialmente se espera que hagas? ¿Cómo podemos distinguir esa línea fina entre la libertad que da el Espíritu Santo y la soberbia de quien se cree mejor que los demás, especialmente los que tienen mayor experiencia y gobierno? Nos podemos hacer muchas preguntas y esto es difícil, obviamente interrogantes. Es difícil y muy difícil. Quizá como ocurrió con Jesús, solo podemos saberlo después cuando ya no puede hacerse nada. Se trata de dar la vida con honestidad, aun cuando todo sea fácilmente interpretable, hermanos, desde claves incluso muchas veces contradictorias. Por eso, por eso no siempre dar testimonio es creíble, no siempre es fácil aceptarlo. Así lo dice hoy nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Quizás solo nos quede una certeza, sea como sea, que el Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano.
Al final, hermanos, solo nos quedará el amor, porque solo el amor es digno de fe. Amén. Es por ello que en este pasaje del Evangelio nos dice claramente, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida. De manera que no basta creer, hermanos, sino que es necesario también obedecer. Amén. Esto lo refiero pues porque hay algunos hermanos que dicen, yo creo en Dios, incluso yo creo en Jesucristo, pero no voy a misa. O algunos otros dicen, yo soy un buen cristiano, hago el bien, ayudo a la gente que necesita, pero en lo que se refiere a mis negocios, sigo la ley del más fuerte. Siempre sigo apoyando a intereses económicos grandes y me olvido de los más necesitados. Y no veo el bienestar común. Este abismo, hermanos, que se va creando entre la fe y la vida, entre creer y obedecer, es el que hace que la resurrección de Cristo no se manifieste, pues, no se manifieste con fuerza en cada uno de nosotros y sobre todo en muchas comunidades, incluido en nuestra iglesia. Por eso es esencial, hermanos, creer, pero es fundamentalmente un don de Dios, pues quien puede creer que un hombre resucitó hace 2000 años y aún está vivo, si no es porque Dios se lo atestigua en el corazón? ¿Cómo entonces debemos de tener esa razón principal de que verdaderamente debemos de creer de que Dios y Jesús verdaderamente son uno solo? Sin embargo, hermanos, obedecer es una respuesta libre, libre de nuestra voluntad a la fe del resucitado. Jesús nos probó, sí, nos probó que es Dios resucitando, hermanos. Probémosle entonces también que realmente creemos en su resurrección y en Él mismo, llevando una vida conforme al Evangelio. ¿Crees que esto es justo? ¿Crees que esto es justo, no? Definitivamente que sí. Hoy, hermanos, nosotros somos los testigos de ello. Gracias a la meditación o a la mediación de los apóstoles y de tantos otros a lo largo de esta historia cristiana, hemos creído en el testimonio de Jesús que nos habla y comunica el amor del Padre. Hoy somos nosotros los que tenemos que dar ese testimonio de ese amor infinito, de ese amor grande, de ese amor ágape, de ese amor universal, con nuestra forma de vivir, de relacionarnos, de comprometernos con la justicia, de estar cerca de los pobres y oprimidos, de reconciliar y de perdonar, de acoger a los marginados. Será como demos a entender a todos que el amor de Dios está en nuestros corazones, inclusive en aquellos que nos persiguen. Ver a todos por igual, a todos, aprender a no juzgar, a no condenar, no fijarnos en la paja de ojo ajeno cuando tenemos quizás nosotros un tronco en la nuestra. Ese es el camino, hermanos, con nuestra forma de vivir, pues vamos a ser testimonio de que Jesús nos comunica su verdadero amor. Amén. Entonces, ánimo, levantémonos, pidámosles al Señor que con la acción del Espíritu Santo esté siempre con nosotros para la disposición de obedecerlo, que nuestro corazón nunca tenga esa tendencia natural de buscar lo que es correcto solamente a los ojos y descubrir el querer de algunos del mundo, sino la de Dios. Y decirle, mi vida te pertenece, Dios mío, por eso te pido tu gracia para vivir siempre conforme a tu voluntad. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.